Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer una invitación tipo página web utilizando la plataforma de Canva. Le vamos a agregar música, movimiento y la vamos a hacer completamente interactiva. Si eres nuevo, te voy a invitar a que le des like y te suscribas a mi canal para que seas parte de nuestra comunidad. Ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es abrir Canva y le vamos a dar acá donde dice sitio web. Ya acá nos va a dar opciones con las que podemos crear nuestra página web dependiendo del requerimiento que queramos. Nosotros vamos a agarrar este que dice sitio web para eventos. Ya acá nos abre nuestra plantilla en blanco con la que vamos a trabajar y de este lado nos muestra varias plantillas que podemos utilizar como modelo. Acá pueden explorar y buscar algún modelo de plantilla que quieran utilizar, que les guste, para trabajar su invitación web. O pueden trabajarla desde cero, si así gustan. Yo voy a escoger una de las plantillas que están aquí como para guiarme en los márgenes. Yo voy a escoger esta y le voy a dar acá donde dice aplicar las 5 páginas. Esto es solo para llevar una guía de dónde pueden ir los textos y las imágenes y que no se nos descuadre al momento de pasar a móvil. Acá en esta primera diapositiva vamos a quitar el texto y la imagen. Acá yo quiero ingresar un video con audio para que nuestra invitación tenga audio a medida que la persona va navegando sobre él. Ok, vamos a crear este video que queremos colocar acá. Abrimos otra ventana de Canva y le damos en crear un diseño. Y buscamos video y nos va a abrir nuestra plantilla con que vamos a trabajar. Acá podemos colocar un audio o un video que ya hayamos subido previamente a nuestra plataforma de Canva. Le damos en subidos y subir archivo y seleccionamos de nuestra computadora el archivo que queramos subir. Yo en este caso voy a utilizar un video para usar el audio y le voy a colocar un GIF arriba. Le doy clic al video y automáticamente me lo coloca en la plantilla. La temática de Limit Town son unos 15 años de Barbie. Luego le damos clic al GIF y lo ubicamos en el centro de la diapositiva y lo agrandamos hasta que nos abarque todo el alto de la diapositiva. Y el video de atrás lo llevamos al ancho del GIF, que quede detrás y no se vea. Y nos quedaría el GIF en movimiento, que es el que queremos usar para la invitación con la música de fondo. Y ahora lo vamos a transformar a video. Le damos en compartir y acá abajo donde dice descarga, él agarra automáticamente en formato MP4 y le damos acá donde dice descargar. Y acá solo esperamos que convierta y descargue el video a nuestra PC. Luego que esto esté listo, lo buscamos en nuestras carpetas donde lo haya descargado y lo subimos a Canva. Ok, ahora nos vamos a la plantilla donde estamos trabajando la invitación. Vamos a colocar los elementos. Yo acá ya subí todo lo que voy a utilizar en la plantilla. Yo le voy a colocar este GIF de estrellitas para colocársela de fondo. Ok, le doy clic y lo ubico en el fondo de la diapositiva, que abarque toda la primera diapositiva. Luego le damos clic al video que acabamos de crear con la música. Ok, le quitamos esta parte en blanco, seleccionando desde los extremos y lo llevamos hasta donde está el video en movimiento. Y lo ajustamos en el centro. Ok, nos vamos a la segunda diapositiva y le quitamos los elementos que ella trae. Aquí vamos a empezar a colocar, a armar nuestra invitación. Yo me voy a ir a subidos y voy a colocar una imagen como que si fuera la cumpleañera. Yo todas estas imágenes las bajé de Google. Ok, voy a seleccionar esta y la voy a ampliar para que me agarre todo el ancho de la diapositiva. Ok, vamos a agregarle acá un texto. Nos vamos a texto y le damos en añadir un título.
Yo le voy a colocar mis 15. Acá arriba en la A vamos a seleccionar el color que le queramos poner a nuestra letra. Yo voy a escoger este amarillo para que asemeje un color dorado. Acá de este lado vamos a escoger la fuente. Vamos a navegar y vamos a buscar las que más nos guste y se adapta a nuestra invitación. Yo voy a escoger esta. Acá arriba donde está esta flechita con estas rayitas le vamos a cambiar el interlineado para que no haya tanto espacio entre las letras y los números. Le cambiamos el tamaño y acá en efectos le vamos a agregar un efecto de sombra. Ok, yo lo voy a ir ubicando de este lado. Ahora le quiero colocar como una imagen de una coronita. Nos vamos acá a elementos y vamos a colocar corona y nos van a aparecer varios modelos. Yo voy a escoger este, lo voy a ubicar por acá, lo achico, le doy el tamaño que deseo. Voy a ampliar un poco más esta imagen para que la chica me quede en el centro de la diapositiva. Y ajustamos la imagen para que nos quede todo dentro del marco de la diapositiva. Esto para que a la hora de que el programa lo lleve al formato vertical, porque lo van a ver en el teléfono, él centre todo y no descuadre las imágenes. Deben tratar de que todos los elementos queden dentro del margen de la plantilla. Ok, yo le voy a quitar este 15 en números y se lo voy a colocar en letra. Le bajo un poco el tamaño a la palabra 15 y le voy a cambiar la fuente. Le voy a colocar esta que dice Nikone. Acá le colocamos el efecto de sombra y le cambiamos el color a negro. Ajustamos el cuadro de texto y lo ubicamos. Y ubicamos también la coronita. Vamos a colocarla acá arriba como en diagonal. Ok, vamos a cambiarle el color a las letras. Vamos a darle aquí en la A y le damos acá en este cuadro multicolor y seleccionamos el gotero. Y escogemos el color de los que tiene la corona para que seleccione uno más en tono dorado. Y acá abajo le coloco la fecha seleccionando un cuadro de formas. Le cambio el color a uno que estemos usando en nuestra paleta de colores y le damos transparencia para que no se vea con un color nítido. Ok, pasamos a la otra diapositiva y borramos los elementos que están acá. Nos vamos a subidos y seleccionamos el GIF de estrellitas que usamos en la primera diapositiva. La ampliamos y la ajustamos a la diapositiva. Luego nos vamos a elementos y vamos a buscar la sección de marcos. Acá vamos a buscar un marco redondo que tenga como forma estrellada alrededor. Yo lo voy a buscar en usado recientemente porque ya lo tengo guardado. Es este que está acá. Le damos clic y lo ubicamos en el centro de la diapositiva. Ahora nos vamos a subidos para buscar las imágenes que queremos colocar aquí dentro. Ok, yo voy a utilizar esta. Le doy clic y lo ubico dentro del marco. Yo quiero que solamente me quede la parte del torso, de la cintura hacia arriba. Entonces, ¿qué hago? Le doy doble clic a la imagen y la voy ampliando hasta que me quede solo en la parte que deseo que se vea dentro del círculo. Ok, esto es lo que yo quiero que se vea. Ahora vamos a colocarle encima la imagen de la chica sin fondo. Esto lo hice utilizando la aplicación Remove VG. Esto ya lo he explicado en mis otros videos. Ok, le doy clic y la voy a ubicar acá encima. Y la amplío para darle el tamaño que tiene la del marco. Si pasa esto de que el marco me agarra la imagen que estoy colocando, solamente le damos a la flechita de atrás y él la separa. Bueno, seguimos ampliando hasta conseguir el tamaño que tiene la imagen del marco. Ya al tenerla ubicada donde queremos, seleccionamos desde acá abajo de la imagen y vamos a ir recortando y llevando a la altura de la cintura de la chica para que se vea como que ella está saliendo del círculo. Ok, ya al tenerla ubicada, le vamos a seleccionar las dos imágenes y las vamos a agrupar.
Ya sea agrupadas, podemos mover la imagen, la podemos achicar o ampliar. Ok, yo la voy a ubicar en el centro y me voy a ir a subidos para colocarle el nombre de la cumpleañera, porque previamente lo hice con la aplicación FontMeme. Acá abajo les voy a dejar el link para que lo puedan buscar. Esto ya lo he mostrado en mis otros videos. Ok, le doy clic y lo voy ubicando encima de la imagen en diagonal. Ok, le voy a dar acá en vista previa para ir viendo cómo nos va quedando la invitación. Ok, pasemos a la otra diapositiva. Voy a seleccionar esta imagen que está acá, que es como de un acolchado. Y lo voy a ubicar dentro de mi plantilla. Acá en posición me voy a capas y selecciono la imagen que acabo de colocar y la llevo hacia abajo. Y acá se ve que me queda en el fondo y los demás elementos me quedan al frente. Voy a quitarle un poco de color dándole transparencia al fondo. Ok, me voy a subidos y acá en videos voy a escoger el GIF que ya hemos utilizado. Le doy clic y lo amplío y lo ubico en la diapositiva. Nos vamos a capas y lo voy a llevar encima del acolchado, debajo de las letras y la imagen. Le damos transparencia al GIF para que nos quede sobre el acolchado y le dé como un efecto de brillo. Ok, añadimos un cuadro de texto y colocamos alguna leyenda que quiera la cumpleañera. Ok, le cambiamos la fuente. Tratamos de ubicar centrada en el lado izquierdo. Recuerden colocar sus elementos tratando de que quede dentro de los márgenes para que se pueda ver en el formato vertical. Ok, ya cuando lo tengo listo me voy a ir a efectos y le voy a colocar este que dice fondo. Acá le voy a cambiar el color y le voy a colocar con el cuentagotas el color que tiene el fondo de la diapositiva. Y acá le doy transparencia. Me voy a ir a subidos y voy a seleccionar una de las imágenes que ya tengo previamente descargada. La ubico acá encima de la leyenda y le adapto el tamaño. Y en este marco de fotos voy a colocar una foto de la cumpleañera. Le doy clic a la foto que quiero utilizar y la coloco encima del marco. Acá le doy doble clic a la imagen y la voy moviendo para ubicar la parte que quiero que quede dentro del marco. Voy a buscar el nombre que hice de la cumpleañera, lo coloco acá y lo ubico. Cuando ya lo tengo listo, selecciono las dos imágenes y le doy en agrupar. Y así les puedo mover las dos imágenes juntas. Ok, voy a colocarla acá como unas flores. Me voy a elementos y voy a colocar flores acá en el buscador. Pueden seleccionar la que más les guste. Yo voy a usar una que ya tengo guardada. Le doy clic y la voy a girar y la voy a colocar de este lado de la diapositiva. Acá le voy a dar el tamaño y la posición que deseo. Luego que ya la tengo ubicada, vamos a recortar lo que queda fuera de la diapositiva, cosa de que nos quede ajustada dentro de la diapositiva. Esto hay que hacerlo siempre para que al momento de ella pasarnos al formato vertical no nos descuadren las imágenes. Vamos a darle en vista previa para que veamos cómo nos va quedando. Ok, duplicamos esta diapositiva para utilizar el fondo y vamos a ir modificando los elementos. Vamos a borrar esta imagen y modificamos el texto. Acá vamos a colocar la foto de los papás y de los padrinos. Entonces aquí vamos a colocar mis papás. Vamos a eliminar este marco de foto y vamos a usar esta flor. La achico y la voy a dejar por acá arriba. Acá van a colocar la imagen que ustedes tengan de los papás de la cumpleañera. Yo voy a colocar una foto de los elementos. En el buscador voy a colocar pareja. En donde dice fotos le voy a dar en ver todo y voy a seleccionar la que más me guste. Ya al tenerla seleccionada, le doy clic y la ubico del lado izquierdo. Y la vamos a ir centrando para que al momento de verla en el teléfono no distorsione la imagen.
Duplicamos este texto, lo colocamos del otro lado y le colocamos mis padrinos. Igual acá van a colocar la foto de los padrinos de la cumpleañera. Yo voy a buscar unas acá en elementos. Voy a colocar mujer, selecciono la foto que quiero y luego busco una para el hombre. Coloco hombre y selecciono la que quiero y las ubico. Y le damos en vista preliminar para ver si las ubico centradas. Bueno, ahora vamos a colocar otros elementos de decoración. Vamos a duplicar esta flor y vamos a colocarla de este lado. Ok, vamos a girarlas y las vamos a achicar para poderlas ubicar en su lugar. Ok, duplicamos este cuadro de texto y vamos a colocar acá los nombres de los padres. Ajustamos el cuadro de texto y achicamos un poco las letras. Y así mismo hacemos con el de arriba, vamos a ajustarlo. Y centramos todo. Ahora pasamos al otro lado, vamos a duplicar este cuadro de texto y vamos a colocar el nombre de los padrinos. Ajustamos los cuadros de texto y ubicamos, tratamos de centrarlo. Ok, yo le voy a colocar acá otros elementos. Voy a irme a subidos y voy a escoger estas estrellas que tengo acá. Las ubico acá en los extremos y las vamos rotando, achicando y acomodando como las queramos. Ok, voy a colocarle un elemento a esta diapositiva. Quiero colocarle como unas flores en movimiento. En el buscador simplemente ponen flores en movimiento y seleccionan la que ustedes quieran. Yo voy a usar una que tengo acá en utilizadas recientemente. Esta es la que voy a usar. Aquí tienen el nombre por si desean buscarla ustedes cuando deseen utilizarla. Ok, le doy clic y la ubico acá en la diapositiva. La voy a duplicar y la voy a colocar acá en medio de estas dos fotos. La voy a achicar un poco y la voy a ir centrando para que no quede tapando los rostros. Ok, vamos a vista preliminar. Listo. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a duplicar esta y vamos a ir eliminando los elementos que no vamos a usar en esta diapositiva. Ok, voy a dejar este cuadro de texto y estas flores. Vamos a ubicar estas flores a este extremo. Vamos a agrandarlas y a irlas ubicando. Este cuadro de texto lo llevamos al otro extremo y le vamos a colocar la fecha. Vamos arriba y copiamos este marco de fotos con control C. Nos vamos a la diapositiva que estamos trabajando y le damos control V para pegar. Ok, acá nos vamos a posición y vamos a seleccionar estas flores y las vamos a llevar hasta arriba para que queden delante. Nos vamos a subido y le damos clic a la foto que queremos usar y la insertamos dentro del marco de foto. Le damos doble clic y centramos. Acá voy a ubicar un poco mejor estas flores y la voy a ajustar al tamaño de la diapositiva, que no me quede nada por fuera. Y selecciono otro elemento de acá de los que tengo descargados. Vamos a escoger este tacón y lo colocamos acá debajo del texto. Y vamos revisando la vista preliminar. Voy a seleccionar esta otra imagen y la voy a colocar encima del texto. La ubico y le doy el tamaño que deseo. Voy a seleccionar nuevamente estas flores, la voy a rotar y la voy a ubicar acá en esta esquina. Vamos a vista preliminar para ver que nada esté fuera del marco ni descuadrado. Bien, vamos a usar esta plantilla que está acá abajo. Vamos a darle acá en la flechita y le llevamos hacia arriba. Acá voy a colocar los botones de ubicación. Ok, vamos a colocarle el fondo como los de arriba. Lo colocamos acá en subido, el acolchado y el GIF. Lo ubicamos al fondo y borramos todos los textos. Ok, vamos a copiar este cuadro de texto y lo vamos a pegar acá, encima de este marco de foto. Y le cambiamos el texto. Acá en este primer cuadro le voy a colocar misa. Lo ajusto, lo duplico y coloco los demás encima de los otros marcos. Y les cambio el nombre.
A uno le voy a colocar recepción y al otro mesa de regalos. Acá en el primer recuadro van a colocar la foto de donde va a ser la misa. Yo la mía la voy a sacar de los elementos de Canva. Cuando ya la tengan ubicada, van a duplicar este cuadro de texto y lo van a colocar debajo de ese marco de foto. Pueden utilizarlo de una vez como botón de ubicación o colocan la dirección, nombre de la iglesia. Y le colocamos la hora. Y en elementos nos vamos a ir donde dice botones y escogemos el que más nos guste. Le damos clic, lo ubicamos acá debajo y le escribimos ver ubicación. Acá en este cuadrito le vamos a cambiar el color. Seleccionamos uno que tengamos acá en nuestra paleta de colores. Y si desean, le pueden cambiar la letra al texto. Y hacen el mismo proceso con los otros dos marcos de foto. Cuando ya esté listo, terminamos de decorar la plantilla con unos elementos, como estas flores. Solo duplicamos y las ubicamos donde queramos. Recordando que debemos respetar los márgenes para que no distorsionen ni nos muevan ninguna de las imágenes que colocamos. Bueno, vamos a vista preliminar a ver cómo quedó. Ok, vamos a duplicar esta plantilla. Ok, acá en este cuadro de texto le vamos a colocar confirmación. Ok, nos vamos a elementos y en iconos vamos a buscar el logo de WhatsApp. Vamos a escoger el que nos guste y lo vamos a colocar acá donde estaba este marco de foto. Ya acá nos da la guía de dónde debe ir. Bueno, acá solamente voy a colocar dos elementos, entonces borramos este marco que está en el centro y así nos queda dividida la plantilla en dos. Entonces podemos ubicar mejor el logo de WhatsApp. Acá arriba en el cuadrito le vamos a cambiar el color. Borro este cuadro de texto y ubico este botón debajo del logo. Y le cambiamos el texto por confirmar asistencia. Del otro lado borramos el marco de foto y lo que esté debajo. Y vamos a colocar código de vestimenta en el cuadro de texto. Acá abajo pueden colocar alguna imagen alusiva a lo que vaya a ser la vestimenta. Me voy a elementos y voy a colocar ropa. Y aquí ustedes pueden, si quieren, seleccionar de algunas de las que están acá. Yo voy a coger mejor estos ganchitos de guindar. Los ubico acá y en estos cuadritos le puedo cambiar el color a cada uno de los ganchos. Ahora me voy a subidos y en imágenes voy a buscar una que descargué que dice Barbie. Le doy clic y lo ubico aquí abajo. Duplico este cuadro de texto y le vamos a colocar temática y lo colocamos encima de la imagen que dice Barbie. Nos vamos a vista preliminar para ver cómo nos quedó. Listo, continuemos con la otra diapositiva. Borramos los cuadros de texto y vamos a buscar en estos marcos las fotos de la cumpleañera para que sea como una galería. Las ampliamos tratando de respetar los márgenes. Nos vamos a vista preliminar para ver si no descuadraron o distorsionaron. Perfecto. Ahora vamos a buscar otros elementos como las estrellitas que usamos arriba. Le damos clic y las vamos ubicando respetando los márgenes. Vamos a vista previa. Listo. Ok, vamos a la última diapositiva. Vamos a eliminar estas dos plantillas y nos quedamos con la última. Ahí es donde vamos a trabajar. Ok, vamos a seleccionar la foto que queremos colocar acá y la ubicamos en la plantilla. Y nos queda de fondo. En este cuadro de texto le voy a colocar te espero. Lo ubico acá abajo y centramos. Ok, acá en este cuadrito le subimos la transparencia para que no nos quede tan oscura la foto. Ok, y aquí tendríamos lista la invitación. Ahora vamos a colocarle las animaciones. Nos vamos a la primera diapositiva. Seleccionamos el video y le vamos a dar en animar. Acá vamos a ir probando cada uno. Y vamos a seleccionar el que más nos guste. Así vamos a hacer con cada una de las diapositivas. Vamos a seleccionar cada elemento y le vamos a colocar la animación que queramos.
Yo le voy a colocar animación a algunos elementos, no a todos. Ok, ya cuando tengamos listas las animaciones, ya lo que nos queda es colocar los enlaces. Ok, nos vamos a la plantilla donde vamos a colocar los enlaces. Nos vamos a Google Maps y colocamos la dirección exacta que queremos colocar en el primer botón. Cuando ya tenemos el sitio exacto, le damos clic y acá le vamos a dar donde dice compartir. Y luego le damos en copiar vínculo. Nos vamos a nuestra invitación y acá en el primer botón lo vamos a seleccionar y en los tres puntitos le vamos a dar donde dice añadir enlace. Y acá vamos a pegar el enlace que acabamos de copiar en Google Maps. Le damos en listo y acá nos dice enlace añadido. Ok, si se dan cuenta, acá nos subrayó donde dice ver ubicación. Si no quieren que lleve ese subrayado, simplemente le dan acá arriba en los tres puntitos y le dan clic acá en esta U subrayada. Y automáticamente le quita el subrayado. Y así igual van a hacer con los otros dos botones de ubicación. Se van a Google Maps, buscan la dirección exacta que quieren colocar, copian el enlace y lo pegan acá. Ya cuando tengan esto listo, nos vamos a la próxima diapositiva donde vamos a colocar el último enlace, que es el de confirmación de asistencia. Nos vamos a ir al navegador y vamos a buscar crear enlaces de WhatsApp y nos van a aparecer varios. Yo voy a escoger el que dice WhaLink. Acá colocamos el número de teléfono de la persona que va a recibir las confirmaciones. Y acá en este cuadro podemos colocar un texto de saludo. Le colocamos hola saludo, deseo confirmar mi asistencia. Y ya acá abajo le damos en generar el link. Le damos acá donde dice copiar link. Nos vamos a la invitación. Le damos clic al botón en los tres puntitos. Le damos en añadir enlace. Pegamos el enlace y ya estaría listo. Ahora vamos a vista preliminar para ver cómo nos quedó nuestra invitación. Que ya lo que nos quedaría sería publicar en el sitio web. Le vamos a dar acá arriba donde dice publicar sitio web. Le damos en la opción que dice redimensionar para móviles, sin barra de navegación. Y acá yo voy a seleccionar dominio gratuito. Ustedes pueden seleccionar si tienen algún dominio pago o cualquier otro dominio. Le damos en continuar y acá pueden seleccionar y le pueden editar el nombre que quieren que lleve la invitación. Le voy a colocar mis 15 Bárbara. Acá le pueden cambiar el icono si quieren colocarle algún logo que hayan personalizado referente a los 15 años o alguna foto que es la que va a salir en la invitación. Yo lo voy a dejar así. Acá en estos cuadritos seleccionamos el último para que no nos aparezca en la web nuestra invitación solamente para el que tenga el enlace. Y el primero no lo seleccionamos para que no le pida contraseña a los invitados. Y le damos en publicar. Ya acá él está creando la página web. Aquí nos genera el link. Solamente le damos en copiar y se lo enviamos al cliente. Con este link es que van a poder acceder al sitio web para poder ver la invitación. Y este sería el resultado final. Bueno, espero que les haya gustado y que lo puedan poner en práctica. Recuerda seguirme si eres nuevo por acá, dale like y activa las campanitas para que te lleguen mis próximos videos. Abajo en la cajita de descripción te voy a dejar los enlaces de los programas que utilizamos en el video. Hasta la próxima.